buenas las tengan todas y todos. En estos días, tristemente pasó casi que desapercibida en todos los medios de comunicación tradicionales de Colombia, una noticia que desde hace mucho tiempo, desde años atrás, está esperando un gran sector de la sociedad colombiana. Sobre todo ese sector que está íntimamente ligado con las víctimas del conflicto armado interno de Colombia. La noticia de la ratificación de la imputación y el llamamiento a juicio por primera vez en la historia de Colombia de un expresidente, en este caso del señor Álvaro Uribe Vélez, pasó sin pena ni gloria, presentada como una notica de relleno, como casi que un pie de página en la mayoría de los medios tradicionales de comunicación privados de Colombia. Esa noticia tiene una gran repercusión y, como veremos más adelante, es el centro de muchas de las cosas que estamos siendo testigos en estos días, sobre todo en el manejo de la información y de las posiciones políticas, el ambiente político que en estos momentos vivimos acá en Colombia. Junto con esta noticia, grande noticia, histórica noticia, también nos pudimos dar cuenta de otro importante anuncio, que es el descubrimiento del director de Planeación Nacional, el ex senador Alexander López, en el que denuncia las sospechas compartidas por muchos de nosotros sobre las irregularidades en los manejos del famoso OCAD Paz y en una serie de programas OCAD y otra serie de programas de inversiones de infraestructura y inversión social en gobiernos pasados, que ascienden a varios billones con B, billones de pesos. Estas dos noticias aparentemente inconexas tienen mucho que ver con todo lo que pasa, reitero, en la cosa política y en la actualidad de Colombia y de las regiones. Y la noticia de Uribe, los anuncios del director de Planeación Nacional están muy vinculadas con el quehacer local y regional de muchas regiones, muchos territorios, muchos departamentos y municipios de Colombia. Para el caso de esta conversa de fin de semana del día de hoy, vamos a tratar de conectar o de demostrar la conexión que existe entre el anuncio de Uribe, las denuncias del director de Planeación Nacional y un asuntico acá en lo local, que tiene que ver con el ya eternamente esperado Hospital Regional del Norte del Cauca, aquí en Santander de Quilichá, y que vamos a ver cómo está muy vinculado con esas otras dos noticias. De eso queremos hablar el día de hoy, en esta conversa con ustedes, compartir nuestras reflexiones, nuestros puntos de vista. Antes de arrancar, les reitero, quiero hacer una aclaración pública frente a ustedes. Las opiniones expresadas en este programa de la conversa son responsabilidad, como siempre lo han sido, exclusiva de quien las emite, en este caso pues quien les habla, su director Omar Tovar. Entonces, hecha esa claridad. Y segundo, que siempre lo hemos dicho finalizando las conversas, lo que nosotros expresamos aquí son opiniones. Nosotros no damos noticias, no somos un noticiario, no somos cronistas, hacemos el análisis, la reflexión y nos atrevemos a generar opiniones. No como verdades reveladas ni como últimas verdades, sino como un insumo, un punto de vista, una fuente más para que ustedes, quienes nos ven y nos oyen y de pronto hasta nos leen, tomen sus propias opiniones, se generen sus propias opiniones y tomen hasta sus propias decisiones. La opinión que realmente importa, la verdadera, es la de ustedes. Entonces, hechas esas dos claridades, los quiero invitar a que veamos unos muy cortos mensajes de nuestros anunciantes para que nos metamos de lleno en estas reflexiones en torno a ese elefante blanco criado por camaleones acá en el norte del departamento del Cauca. No se desconecten, empiecen a darle compartir en sus propias redes sociales, con sus amigos, inviten más gente, que ya arrancamos en la conversa de fin de semana. No se desconecten, ya regresamos.
Juntos podemos construir un futuro inclusivo y lleno de oportunidades. La Agencia de Empleo Confacauca y todas las entidades articuladas te invitan a participar de la Feria Deportiva y de Inclusión Laboral, donde podrás participar de actividades recreativas y deportivas, talleres, orientación laboral, registro de hoja de vida, emprendimientos de personas con discapacidad, inscripción a diferentes modalidades deportivas para personas con discapacidad con la Fundación Talentos Unidos Popayán. Te esperamos este viernes 30 de agosto desde las 8 a.m. en la Villa Olímpica Confacauca, unidad número 2. ¿Cuándo vence la renta en personas naturales? Revisa tu declaración y pago con los 2 últimos dígitos de tu NIT. Consulta y asesórate conmigo. Hola, mi nombre es Daniela Laurido, soy trabajadora social y la encargada del Sistema de Información y Atención al Usuario de la S Norte 2 en el punto de atención Caloto. Y hoy quiero recordarles que existen 2 formas para la asignación de sus citas. La primera, a través de nuestras líneas telefónicas 317-371-3388 y 320-688-4801. La segunda, de manera presencial, aquí en facturación, ambas en un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a sábado. Y recuerda, S Norte 2 al servicio de la gente. Estás actualizándote con Proclama Cauca y Valle. Somos tu fuente de información. Qué bueno que estén aquí todavía con nosotros en este espacio de reflexión, análisis y opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana. Para quienes apenas se están conectando, el día de hoy nuestras reflexiones las hemos titulado Un elefante blanco criado por camalones, dirán, ese nombre tan exótico que tiene que ver con la actualidad política nacional de Colombia. Pues vamos a intentar compartir unas reflexiones con ustedes tendientes a establecer que sí tiene que ver y mucho. Algunos estudiosos de las ciencias políticas, de la sociología, han repetido en varios estudios y desde hace muchos años que nosotros en los tiempos modernos de una sociedad mundial globalizada no podemos hacer esa decisión, esa división, esa geolocalización, como dicen unos, de que lo local únicamente pasa en lo local y que nada tiene que ver con lo regional y así sucesivamente hasta llegar al plano internacional. En una teoría que se llama el efecto mariposa, quienes han leído más de eso que yo sabrán muy bien de qué estamos hablando. Todo está interconectado, todo tiene que ver con todo. La famosa teoría de que todos nos relacionamos, todos los seres humanos tenemos una relación que trazadas en líneas están cada una separada a 6 grados. Todos estamos conectados con todos. Bueno, partiendo de ese hecho ya estudiado, ya enunciado, ya está comprobado de que todo se conecta con todo y que todo tiene que ver con todo y con todos, vamos a tratar de compartir con ustedes una preocupación local que tiene muchas conexiones con lo nacional. Pero para el caso de esta conversa vamos a empezar del nivel macro, del nivel nacional, para llegar en últimas al nivel local. El nivel local es Santander de Quilichao, el norte del departamento del Cauca. Empecemos por lo nacional. Decíamos en la parte introductoria, les compartía que no nos extrañaba que la noticia, 2 noticias para ser más precisos, 2 noticias que están muy relacionadas con los gobiernos anteriores, en lo que algunos hemos llamado la hegemonía uribista, pasaron desapercibidas en la agenda noticiosa de la prensa tradicional colombiana, prensa centralizada en Bogotá específicamente. ¿Cuáles fueron esas noticias? La número 1, y una noticia histórica, como vamos a ver ahorita,
que está relacionada o estaba relacionada con el anuncio de una autoridad judicial ratificando la imputación y el llamamiento a juicio del expresidente Álvaro Uribe por el asunto pues de la manipulación y compra de testigos. Es histórico, no porque sea Álvaro Uribe, sino porque es el primer expresidente de Colombia que es llamado a juicio, que es imputado penalmente. Este hecho histórico, junto con la otra gran noticia, que muchos ya sospechábamos, que ya se había medio filtrado en medio de las grandes noticias de todos los días, que tiene que ver con el sospechoso manejo que se le dieron a billonarios, reitero, billonarios con B, recursos del erario nacional, la plática suya, la plática nuestra, que tenía destinado el cumplimiento de los famosos OCAD y otros programas de infraestructura y de inversión social a lo largo y ancho del territorio colombiano. El director de Planeación Nacional, el ex senador Alexander López, hizo públicas unas denuncias según las cuales muchos de esos dineros o no se invirtieron a medias, se invirtieron mal, se subcontrataron o simplemente se esfumaron. Y el resultado de ese sospechoso manejo de esas billonarias sumas de nuestros impuestos ocurrió durante el periodo en el que el último sucesor de Álvaro Uribe Vélez, el imputado y próximamente enjuiciado, el señor Iván Duque, estaba al mando y tenía la responsabilidad política, fiscal, del manejo de esos recursos del erario nacional. La prueba, y aquí vienen las evidencias empíricas de eso que denuncia el actual director de Planeación Nacional, muchos de ustedes y muchos de nosotros las hemos visto. Son los llamados elefantes blancos a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Y qué son esas cosas llamadas elefantes blancos? Pues todo nos llega a la imaginación, la nuestra que es tan prolífica, la figurita orejona y trompuda blanquita de un elefantico. Como es imaginaria, supuestamente, refiere a esas obras que supuestamente ya fueron contratadas, a las que se le hicieron los desembolsos, la platica, pero que no aparecen, que son imaginarias y que están ahí, bien sea porque no se hicieron o bien sea porque se hicieron a medias y quedaron ahí sin mayor movimiento. Esos son los famosos elefantes blancos. Carreteras sin terminar, edificios sin terminar, obras sin dotación, y eso sí que sabemos en Colombia, escuelas inauguradas sin pupitres, escuelas que están ahí sin profesores. A eso nos referimos cuando hablamos de los famosos elefantes blancos. Entonces, esos elefantes blancos, según las denuncias del director de Planeación Nacional, están ahí por obra y gracia de esos malos manejos que él está denunciando y que ha pedido a las autoridades correspondientes se investigue. Ya el presidente de la República, y en este programa lo habíamos presentado a ustedes, había hecho una denuncia grave también en ese mismo sentido, en la que él señalaba específicamente que los dineros destinados para hacer cumplimiento al acuerdo de paz estable y duradero entre el Estado y las guerrillas de la FARC se había desvanecido, se le había dado un mal manejo en el gobierno anterior, en el famoso OCAD Paz. La denuncia del director de Planeación
complementa esa denuncia que ya ha hecho el presidente de la República y la amplía. Y la amplía a niveles regionales y a niveles locales. Bajo, y en eso hay que ser puntuales, bajo el auspicio o el silencio, cómplice también, del gobierno pasado, el gobierno nacional pasado y de todos sus funcionarios, encargados del manejo de esos recursos. Pero lo que también llama la atención es que en estos días, que ya viene otra noticia que también va a mover el ambiente político de Colombia, que es la futura elección del procurador o procuradora general, también llama la atención porque durante todo el ejercicio de la actual procuradora, la doctora Cabello, y el pasado fiscal, nada dijeron sobre esos malos manejos. Nada dijeron sobre esas denuncias, porque vuelvo y digo, lo que dijo el presidente y lo que recién acaba de decir el director de planeación, ya se venía denunciando con anterioridad, incluso dentro del mismo periodo de Duque, Cabello y de Barbosa. Y nada dijeron. Ninguna investigación siquiera se empezó a hacer. Y todo tiene que ver con todo, porque miren ustedes que en esta semana la otra noticia que nos vendieron, y ahorita vamos a llegar a ese punto, que nos vendieron fue la supuesta crisis del combustible de las aerolíneas. Y que tuvo que ver por unas malas informaciones, tendenciosas informaciones que algunos funcionarios y algunos otros interesados particulares hicieron rodar por la prensa tradicional para decir que íbamos a tener una crisis de combustibles por culpa de Reficar. Y aquí es donde viene el pegue, por eso digo que todo tiene que ver con todo. A la ya casi saliente procuradora Cabello se le había encargado o le tocó la investigación de los dineritos de Reficar, la refinería de Cartagena. Esa misma que falló en días pasados y que no ha sido capaz de cumplir con las expectativas en cuanto a refinación de combustibles de uso doméstico, es decir, aquí en Colombia. ¿Y por qué no está cumpliendo? ¿Y por qué no ha sido capaz de mantener la oferta de combustibles que demanda el mercado interno de Colombia? Pues porque la platica que supuestamente se iba a invertir en su mejoramiento, en su ampliación, en su modernización, también se desapareció. Casi que Reficar es otro elefantico no tan blanco. Esa plata, como ustedes los más mayorcitos se acordarán, esa platica se fue en pagar las rumbas con muchachas y muchachos incluidos de los directivos de Ecopetrol, de Reficar, del Ministerio de Minas y de los contratistas encargados de poner a funcionar como era debido a la refinería de Cartagena. Fue gran escándalo, pero durante un tiempo. Cuando llegó la procuradora, despachó el asunto sin más ni más, sin ningún rubor, sin ninguna vergüenza. Dijo que habían sido unos pequeños errores de los entonces directivos de Ecopetrol, de Reficar y de los contratistas, que eran unos errorcitos sin mayor repercusión. Miren ustedes, casi 4 años después, ese pequeño errorcito, lo que podría haber costado. ¿Por qué? Porque no se investigó, porque se dejaron las orejitas de ese casi elefante blanco de Reficar. Entonces miren ustedes cómo cuando nosotros ciudadanos, pero sobre todo las autoridades encargadas de vigilar nuestra platica y la actuación de los funcionarios encargados de manejar la plata y de invertirla sobre todo, no hacen lo que tienen que hacer. Los orejones blancos asoman sus orejitas y su trompita, demostrando cómo durante más de 20 años en este país, esa plática suya y nuestra que tanto trabajo nos cuesta conseguir y que algunos con agrado y otros con obligación le entregamos al Estado como parte de nuestras obligaciones ciudadanas, o bien no es invertida como es debido, o bien es esfumada en bolsillos privados sin que las autoridades responsables hagan nada para evitarlo.
Pues bien, la denuncia de la pérdida de esa plata, la noticia de la imputación de el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la constatación, por lo menos a título de indicio, del muy mal manejo económico, de los graves casos de corrupción, de los graves indicios de delincuencia durante los gobiernos de la hegemonía uribista, nos dan la razón a muchos y a muchas en nuestras sospechas sobre el manejo de la información que la gran prensa colombiana, socia de los gobiernos uribistas durante los últimos 20 años, le han hecho al actual gobierno del pacto histórico. Como dice algún meme y como dicen los mayorcitos y mayorcitas, van apareciendo las llaves. Aquí vamos a mirar cómo ese miedo de muchos de esos exfuncionarios, de algunos aún funcionarios, de algunos particulares, de que nos vamos dando cuenta de cómo fue que manejaron mal esas platicas en los OCAD, en esos elefantes blancos, como Reficar, etcétera, etcétera. Cómo fue que los nexos entre el paramilitarismo, algunos industriales y el uribismo también terminaron metidos en esos elefantes blancos y en el mal manejo de nuestra plata, se sepa en estos días. Entonces el miedo a que todo eso se sepa y que se empiecen a dar nombres y que empiecen a aparecer las pruebas, las evidencias de eso que muchos ya sospechábamos, de eso que muchos ya habíamos denunciado, es lo que justifica esa andanada en contra del actual gobierno. Esa estrategia de desprestigio, eso que el mismo gobierno ha llamado el golpe blando, la manipulación de la información, el uso del lawfare, es decir, la persecución jurídica a integrantes del actual gobierno nacional, simpatizantes, incluso comunicadores alternativos. Toda esa estrategia de hacernos voltear a mirar para otro lado, de decir que la corrupción, la delincuencia y la inseguridad aparecieron el 7 de agosto pasado, cuando Petro asumió como presidente de la República, no tenían otra motivación que el miedo, el pánico de las élites que han estado durante casi 200 años en el poder, de que se sepa cómo es que han manejado de mal y cómo es que han estado aliados con los bandidos para hacer de las suyas con la plata pública y para enriquecerse de la manera más grosera, enfrente de todos, inclusive con la aquiescencia de muchos y muchas de nosotros. Ese miedo a que probablemente el expresidente Álvaro Uribe tendría que en últimas empezar a contar cuáles de sus buenos muchachos y cuáles de sus buenas muchachas le ayudaron en esas pilatunas, es lo que tiene temblando a muchos políticos y a muchos empresarios de este país. Y precisamente muchos de esos empresarios, pautantes, socios, dueños de los medios de comunicación, han dado la orden a sus trabajadores de las comunicaciones para que echen esa cobija para tapar ese desastre, esa corruptela, esa delincuencia en los gobiernos pasados, y echen cortinas de humo para que nosotros terminemos creyendo que todo lo malo que le ha pasado a este país es por culpa de Petro y de su gobierno. Entonces, cuando se empiezan a mirar todo este tipo de conexiones, nosotros nos vamos dando cuenta de las motivaciones últimas de todo. Y para terminar este segmento, ¿por qué es el miedo? ¿Cuál es el pánico que tienen ahora? ¿Por qué la noticia de Uribe pasó ahí de agache, casi que en pie de página en los medios? ¿Y por qué las denuncias del ex senador y hoy director de Planeación Ocean, Alexander López, no llenan los titulares, no son repetidas 7/24 durante la última semana? No hay seguimiento de esas denuncias como si lo han hecho por nimiedades en el gobierno actual.
para tratar de vincularlo pues con la corrupción sin lograrlo. Entonces uno se pregunta por qué los Néstor, los Julito, las Viquisitas no están encocadas en este momento en hacerle el seguimiento a esas denuncias del director de Planeación Nacional. ¿Por qué no se van a asomar a verle las orejitas y la trompita a todos esos elefantes blancos? La razón, y esa es nuestra apreciación, nuestra opinión, es que como ya estamos en escenarios preelectorales, no nos podemos olvidar que el próximo año ya empiezan las elecciones de Congreso y de presidencia nuevamente, las campañas, perdón. Entonces, como ya estamos en campaña preelectoral, el miedo de que el pueblo colombiano, ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie como nosotros y nosotras, nos demos cuenta de que esos que hoy reclaman del actual gobierno solución inmediata a los problemas que ellos causaron y de los cuales son responsables, pues los dejaría muy mal parados frente a la opinión pública. Entonces urge embolatar a la opinión pública, urge tapar ese roba-roba y urge tirar cortinas de humo. Como por ejemplo la noticia falsa de la crisis de combustible para los aviones que tiraron esta semana y que casi no, que estaba generando un pánico financiero. Como la noticia del pánico financiero del cual hablamos nosotros en la conversa pasada, que terminó nomás en eso. Por más de que algunos congresistas del Centro Democrático osaron denunciar al presidente, como lo decíamos, dizque por pánico financiero, cuando fueron sus periodistas, los aliados de la oposición, quienes regaron la noticia falsa, ambas, la de que el presidente se iba a quedar con nuestros ahorros y de la que el gobierno actual había causado el desabastecimiento de combustible aéreo. Si ven ustedes cómo rápidamente esas mentiras se caen de su peso, porque necesitaban, y ellos lo saben muy bien, necesitaban tapar esas otras dos noticias, esas sí verídicas confirmadas. La ratificación de la imputación y llamamiento a juicio de Álvaro Uribe Vélez y las denuncias de la pérdida, mala inversión o al menos el sospechoso manejo de los famosos OCAD y de otros programas de inversión. Esa era la razón de tanta laraca, de tanta bulla. No era informarnos, sino desinformarnos, manipularnos y hacernos voltear a mirar para donde no era. Pero, ¿qué tiene que ver eso, que es a nivel nacional, con uno de los elefantitos blancos que queremos vincular aquí ahorita con esa otra red? De eso vamos a hablar en el próximo segmento para que vean ustedes que lo local está metido con lo regional y también termina vinculado con lo nacional. En este caso y en el próximo segmento vamos a hablar de las orejitas, la trompita, las paticas, la colita de un elefantico blanco que tenemos acá en el norte del Cauca. No se desconecten, sigan compartiendo, que ya regresamos en esta conversa de fin de semana. No nos perdamos de contacto, ya regresamos. ¿Cuándo vence la renta en personas naturales? Revisa tu declaración y pago con los 2 últimos dígitos de tu NIT. Consulta y asesórate conmigo. En el Centro Recreativo La Ceiba de Confacauca, en Puerto Tejada, contamos con el programa Afiliado de Oro.
Aquí, los adultos mayores tendrán la oportunidad de vivir esta etapa de sus vidas explorando nuevas y divertidas formas de disfrutar su tiempo libre y compartiendo experiencias enriquecedoras, transformando cada día en una nueva aventura. Si tienes adultos mayores en casa, inscríbelos. Permíteles aprovechar su tiempo libre viviendo experiencias únicas y significativas. Proclama Cauca y Valle es tu medio de comunicación. Gracias por elegirnos. Y gracias a ustedes por su inmensa paciencia, por su generosidad, la generosidad de regalarnos este valioso tiempo del descanso de ustedes para compartir con nosotros las reflexiones sobre lo que ha generado y genera opinión pública en lo local, lo regional, lo nacional. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches, esto es para quienes apenas se conectan, este espacio que están viendo ustedes a través de la plataforma de Proclama del Cauca y Valle y de Telecanal en el Valle del Cauca, se llama La Conversa de Fin de Semana. Reitero, perdónenme aquí hoy ser lo repetitivo, reitero, las opiniones emitidas durante este espacio son responsabilidades de quienes, permítame la redundancia, emiten tales opiniones. En este caso, de quien les habla el director del espacio, Omar Tobar. Como siempre lo hemos hecho, nos responsabilizamos por nuestros dichos, por nuestras apreciaciones. Dicho esto, miremos a ver qué tiene que ver Santander de Quilichao, y para que vamos llegando al punto, el Hospital Regional de Santander de Quilichao, con las noticias de las denuncias del director de Planeación Nacional y la imputación de Álvaro Uribe Vélez en su caso de manipulación de testigos. Tiene que ver en que, tal como a nivel nacional las grandes élites de la derecha colombiana, sus representantes políticos, los que hoy se llaman partidos de oposición, parte del empresariado y gran parte de los medios de comunicación se han alineado en contra del actual gobierno para desprestigiarlo, para intentar tumbarlo, con el objetivo de tapar los actos de corrupción, inclusive de delincuencia, cometidos durante los gobiernos del régimen de Álvaro Uribe Vélez en casi 20 años, entre los cuales están pues los dos gobiernos de Álvaro Uribe, los dos gobiernos de Santos y el gobierno de Iván Duque. Entonces, así como a nivel nacional, los políticos de derecha, los medios de comunicación tradicionales, aliados, socios o clientes de ellos, han tratado de manipular la información, manipularnos a ustedes y a nosotros para que no volteemos a mirar a esos serios indicios, esas serias sospechas, esos hechos de corrupción y de delincuencia cometidos en gobiernos pasados. Así a nivel local y regional, algunos aliados, copartidarios, incluso hasta socios de los partidos políticos tradicionales de derecha de Colombia, también le juegan a lo mismo, en menor escala, pero juegan a lo mismo. Tratan de manipularnos, tratan de embolatarnos, tratan de hacernos mirar para otro lado con el discurso populista, con la entrega a mano llena de contratos, con la entrega a mano llena de nombramientos, etcétera, etcétera, pues lo que tristemente nosotros ya hemos normalizado, que es el clientelismo, la excesiva burocracia, para callarle la boca a todo el mundo, para que nadie ose señalar el mal manejo de los recursos del erario local o regional. La plática suya, la plática mía, depositada en las administraciones municipales o en la departamental vía impuestos. Pero, ¿qué pasa cuando se empiezan a destapar este tipo de cosas? Palabrita OCAD, que está de moda en estos días, el OCAD Paz y después Alexander habla de otros OCAD. Pues bien, acá en Santander de Quilichao también nosotros ya le empezamos a ver las orejas, la trompita, la pancita, la colita y las paticas a un elefante blanco, a una de esas obras inconclusas o que no se hicieron o que estaban en el papel. Muchos paisanos
y paisanos de acá del Cauca dirán, no, pero eso no es nuevo. Aquí han habido acueductos que se inauguraron sin funcionar. Sí, claro, eso es cierto. Aquí también se hicieron obras a medias, eso es cierto. Aquí hay carreteras sin terminar, absolutamente verídico. ¿Y por qué antes no se decía? Dirán algunos y algunas. Y ahí es donde yo me aparto. No, sí se ha dicho, lo hemos dicho. En medios como Proclama, en espacios como el de La Conversa, se ha dicho, se han señalado. Pero desafortunadamente, y aquí es donde conectamos lo uno con lo otro, los puntos de conexión de los que hablamos al principio, las autoridades encargadas de recoger las denuncias ciudadanas, las denuncias a través de los medios de comunicación o los espacios de opinión, desafortunadamente han estado cooptadas por estos políticos tradicionales de derecha, siempre. Porque así desafortunadamente quedó diseñada la estructura del Estado colombiano, para que sean los políticos quienes nombren a quienes tendrían que vigilarlos, como es el caso de la Procuraduría, como es el caso de la Contraloría, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, que no obedece a la decisión del soberano o en la intención de defender al pueblo raso como ustedes o como nosotros, sino que obedece a un ejercicio de política proselitista de los congresistas. Aquí hay que recordar que el defensor del pueblo, defensor o defensora del pueblo, el procurador o procuradora general, el contralor o contralora, fiscal, son nombrados por los políticos en el Congreso. Entonces, cuando estos personajes que son sujetos de investigación y sujetos inclusive también de juicio, bien sea fiscal, disciplinario, inclusive hasta penal, son los que tienen que elegir a sus jueces, pues el resultado no puede ser muy bueno. ¿Y por qué no? Porque estos mismos políticos que están en el Congreso son elegidos acá en las regiones. Y para hacerse elegir acá en las regiones, pues también tienen un equipo, entre comillas, sus equipos. A esos equipitos, bueno, equipotes en algunos casos, nosotros le hemos titulado los atléticos lagarteiros. Cantidad de personajes que lagartean contratos y que andan detrás de los políticos tradicionales para arriba y para abajo, haciéndole lisonjas, sobándole la chaqueta, como dicen en algún otro lado, cargándole el maletín y haciéndole vivas en donde sea y donde toque, con tal de estar en el poder o con tal de compartir con ellos las ganancias de los jugosos contratos. Entonces, en lo local, estos políticos que van y eligen al contralor, que van y eligen al defensor, a la procuradora o al procurador, pues tienen su origen acá en las regiones. ¿Y cómo han mantenido históricamente esa posición que siempre han ostentado de estar allá en el Congreso donde se deciden cosas y donde se eligen a los que deben controlar el manejo de los recursos? Pues haciendo lo mismo que se hace allá, es decir, repartiendo favores, repartiendo contratos y haciéndole favor a los gobiernos nacionales para que no se den cuenta. ¿A qué va todo este preámbulo? Desde hace más de 20 años, quienes vivimos o hemos vivido aquí en Santander de Quilichao, hemos sabido que había un proyecto aquí, y tenemos que ser más específicos, desde la administración del señor exalcalde, excongresista Carlos Julio Bonilla, inclusive existía una maqueta de ese proyecto, del proyecto del hospital regional de acá del norte del Cauca, aquí en Santander de Quilichao. Una obra desde esa época esperada con ansias, pero sobre todo necesitada urgentemente. Toda vez el crecimiento histórico, paulatino y natural de ciudades intermedias como Santander de Quilichao y en términos generales de los municipios del norte del Cauca, que requerían del mejoramiento de las instalaciones del hospital que había aquí, que hay todavía, que se llama Francisco José de Paula, Santander, que ya desde hace 20 años se veía que no iba a dar abasto y que también ya se le veía la puntica
al monstruo de la burocracia y de la manipulación clientelar en lo administrativo, en el manejo administrativo del hospital. Reitero, muchos de ustedes dirán, no, pero eso ya es viejo. Sí, eso es viejo, siempre ha pasado. Pero el hecho de que sea viejo y haya pasado no quiere decir que sea lo correcto, todo lo contrario. Pues bien, desde esa época, cuando veíamos la maquetica del hospital regional, se nos decía, solamente hace falta el impulsito del gobierno departamental y el gobierno nacional para que esa obra de la ciudad-región de Santander de Quilichao pueda ver la luz del día. Pues bien, para hacer cortico el cuento, pasaron 3 gobiernos del bipartidismo local, 3 gobiernos del bipartidismo departamental, para poder mirar algo de la concreción de ese sueño. Pero no todo fue tan bonito, miren ustedes. Devolvámonos un poquitico. ¿Cómo fue que se concretó el inicio, la puntica, la cuota inicial de la concreción del sueño? Que hoy ya va siendo como una pesadilla. Las ganas de premio Nobel de Juan Manuel Santos, devolvamos un poquitico en el tiempo. Las ganas de inaugurar hegemonía política en el departamento del Cauca del entonces gobernador Temístocles Ortega y de sus socios en lo local, dentro de los cuales hoy en día contamos pues al actual alcalde constructor de Santander de Quilichao. Se juntaron esas 3 ganas y el apoyo, el empujoncito del que hablaba el exalcalde Bonilla, pues se dio en épocas de Juan Manuel Santos, por obra y gracia de Juan Manuel Santos. Adivinen, ¿alrededor de qué? De un OCAD. De esos mismos que hemos estado hablando, de esos mismos que denuncia el director de Planeación Nacional, en los que se perdió la platica o que se invirtió mal. Entonces, Gobierno Nacional trajo un OCAD en el contexto pues de la negociación de la paz estable y duradera. El gobernador de esa época ni más faltaba, el alcalde de esa época, que hoy nuevamente es alcalde otra vez de Santander de Quilichao, se juntaron para la foto, acá en el norte del departamento del Cauca, todos con guayaberita blanca, firmando el famoso OCAD, dentro de los cuales venía la platica para el nuevo hospital regional del norte del Cauca. Miren ustedes, se nos estaba haciendo el milagrito. 2012, creo, si la fecha no me da, por favor, me corrigen allí en los comentarios. 2012, ya estamos en el 2024, 12 años, vuelvo y reitero, 3 gobernadores de la cuerda de Tito, 3 alcaldes del mismo grupo político del actual alcalde, el señor Grijalva. Y el mismo exalcalde Bonilla, porque terminaron siendo lo mismo. Entonces, 3 alcaldes pasaron y miren ustedes, por fin empezamos a ver las orejitas, la trompita, la pancita, la colita y las paticas al elefante blanco. Miles de millones de pesos invertidos en una obra que, miren ustedes, 12 años después, no se ha inaugurado. OCAD del gobierno de Juan Manuel Santos, pasó Duque y no se contrató. Pasaron varios gobernadores de la cuerda de Tito y no se contrató. Y ya van varios alcaldes y exalcaldesas y no se logró que el elefantito cambiara de color. Sigue siendo blanco, sigue siendo orejón y panzón. Y la verdad es que la salud de los nortecaucanos sigue estando en veremos. Y lo más grave es que en estos días los camaleones de siempre, el Atlético Lagarteiro, junto con la clase política de siempre, ahora disfrazada de zurda, porque ahora ya todos son amigos del gobierno del cambio, incluso se hicieron coavalar por los partidos del pacto histórico para ganar otra vez. Creemos nosotros que utilizaron esas astucias, todo eso que han acumulado durante tantos años para embolatar al actual ministro de Salud, uno de los fieles escuderos del gobierno del pacto histórico, para comprometerlo ni más ni menos que en refinanciar esa obra, en ese elefante blanco. Consultados algunos expertos en administración de salud, en administración pública, en estos días, me cuentan que le estaban tratando de hacer meterlas de caminar al ministro,
puesto que ya hay serios indicios de que esa obra, tal como está, no hay poder humano que le pueda decir a una aseguradora de que asegure los bienes que le hacen falta a ese hospital para entrar en funcionamiento, es decir, el equipamiento. Como todos ustedes saben, para contratar equipamiento de hospitales eso hay que asegurarlo. Y tal como están las cosas, dicen los que saben, los consultados, administradores de salud, es muy difícil que un asegurador se meta en ese riesgo o los costos de esos seguros se incrementarían sustancialmente. Entonces, aquí es donde se pega lo que hacen a nivel nacional con lo que hacen a nivel departamental y local. Con tal de tapar la embarrada, con tal de esconderle las orejas al elefante, corrieron bajo las alas protectoras de la vicepresidenta, del ministro de Salud y de uno que otro funcionario de alto rango en el gobierno actual del Pacto Histórico, para que el actual gobierno le meta plata mala a una inversión, ve una plata buena, la de nosotros, la de ustedes y nosotros, la de los impuestos, a una mala inversión, a una inversión mal gestionada. Por ahora solamente podemos decir que ha sido mal gestionada, pues porque las pruebas están ahí, no está funcionando el hospital, no ha sido inaugurado. Y mucho creemos que esa promesa en la que hicieron meter al ministro de Salud va a terminar incumpliéndola. Y a mí me parece que eso es de muy mala leche, una irresponsabilidad total de los políticos locales y regionales, meter al ministro y al gobierno nacional en una promesa que es difícilmente cumplible, por lo menos en el mediano y en el corto plazo, pues imposible. Todo con tal de tapar el desgreño y la mala decisión a la hora de echar a rodar la idea, la promesa de hace 20 años de un hospital nuevo, más grande, de mejor nivel para el norte del Cauca. La historia un poquitico más pormenorizada de cómo fue que se llegó de esa maqueta de la exalcaldía de Bonilla a el elefante blanco de hoy del actual constructor alcalde, la vamos a compartir con ustedes en el portal de Proclama, en una columna, y en los portales de la conversa de fin de semana, un poquitico más detallada. Para terminar esta conversa del día de hoy, efectivamente tienen que ver la manipulación de la información del desastre, del acabose de la administración uribista durante 20 años, con lo que pasó y lo que ha pasado a nivel regional y a nivel local. El desgreño administrativo, el tapen, la manipulación de la información, pero sobre todo la manipulación de la opinión pública, se parecen en lo local, en lo departamental y en lo local. Como recién les acababa de decir, la manipulación ha llegado a extremos tales que quienes hasta hace 2 años eran fieles escuderos y habían sido avalados por los partidos de la derecha colombiana, los partidos uribistas, hoy aparecen como representantes, flamantes y orgullosos representantes de la izquierda colombiana. Políticos godos, históricamente godos, azulmente, si me permiten la palabra, azulmente godos toda la vida, alineados con el uribismo, ex integrantes del partido de la U, no el de Juan Manuel Santos, sino el de Uribe, cuando él lo fundó. Ahora resultaron ser más izquierdistas que el mismo Che Guevara y que Maduro. Resultaron ser más zurdos que el mismo Petro. Y andan en el afán de meter a Petro y a sus ministros en unas vacas locas con tal de tapar los desaciertos que durante más de 20 años han cometido en las regiones y en las localidades como en el norte del Cauca. Reflexión final. Ahorita que se acercan nuevamente las elecciones, tenemos que estar muy atentos de cómo se van alineando estos nuevos zurdos con los viejos derechos. No va y sea que nos terminen camaleonando otros personajes por ahí, haciéndolos pasar por progresistas, por generadores del cambio, cuando
muchos de ustedes y muchos de nosotros sabemos que han sido los mismos viejos politicastros de toda la vida, solamente que ahora con una nueva piel. Todo con tal de imitar lo que hace el uribismo a nivel nacional. Tapar su pasado, embolatar la opinión pública y que todo cambie para que nada cambie. Y lo pasado, pasado, no aleguemos de lo pasado, no armemos discusión sobre lo que ya se hizo o no se hizo. No caigamos en la polarización, como dicen ellos. Ya lo que no se hizo, no se hizo. Y volvamos a cometer los mismos errores. Ese es un discurso muy de Duque, pero que tristemente aquí en lo local ya estamos escuchando en voces de los nuevos líderes de la vieja izquierda colombiana. De eso queríamos hablar con ustedes. Reiteramos, repetimos, insistimos, finalmente nosotros aquí no generamos conclusiones, aquí no concluimos nada. Las conclusiones son exclusividad de ustedes, porque las opiniones que realmente importan son las de cada uno de ustedes. Así que los invitamos por enésima vez a que contrasten la información, a que miren otras fuentes de información, a que desbaraten toda la información, a que lean entre líneas y, si es el caso, rechacen lo que ustedes consideren que no es cierto, incluyendo lo que se dice en este programa. Los invitamos dentro de 8 días, si no pasa nada raro, a que compartamos reflexiones, análisis y opiniones sobre el quehacer político, administrativo, que genera opinión en lo local, lo regional o lo nacional, en este espacio, su casa de análisis y opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana. Pásenla rico, cuídense mucho, chao, chao.